Amigos, sean bienvenidos en este día. Para quienes van a ver este video en los próximos 30 segundos, solamente les quiero decir rápidamente que vamos a documentar el día de hoy la diferencia entre el Salmo 91 y Apocalipsis 3, versículo 10, acerca de las palabras de Jesús a la iglesia de Filadelfia. En el Salmo 91 documentaremos que ni aún untándose aceite ni de Israel, ni de la Santa Unción, ni aceite cártamo de la cocina, es suficiente para nosotros en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles y en estos tiempos en donde en verdad estamos viendo cambios a nivel mundial. Entonces, si te quedas, bienvenido y vamos a comenzar. Muchas gracias. Salmo 91, conocido por toda la cristiandad, sobre todo para lo que se refiere a cuestiones de seguridad, a lo que se refiere a cuestiones de ser cuidados, guardados por el Señor. Un salmo muy bendecido para el pueblo de Israel, al igual que el Salmo 23, de los más conocidos. El Salmo 91 tiene una característica particular. En primer lugar, como sabemos, el Salmo 91 fue escrito por Moisés, el 90 y el 91 y otros más. El Salmo 91 tiene esta característica que Dios habla al pueblo de Israel prometiéndole seguridad de todas las cosas terribles que estaban alrededor de este pueblo tan extendido de personas, más de 1 millón de personas según los expertos en el desierto, y que requerían de una protección especial por parte de Dios, requerían una protección por parte de los enemigos, requerían una protección de Dios por parte de las plagas, de los animales y de muchas cosas, y que Dios en su fidelidad lo escribió. Este salmo fue escrito, como ya te digo, por Moisés en circunstancias muy particulares. Vamos a leerlo a grandes rasgos, en donde te voy a comentar por qué yo estoy convencido que es un salmo que el día de hoy nos queda, es insuficiente para nosotros que no somos israelitas, que no estamos en lo que es un desierto, cosas por el estilo, sino que estamos pues guardados, amenazados por una pandemia a nivel mundial, y que el Salmo 91 es algo así como un protector, algo así como un escudo para tiempos de emergencia y demás. Aun si nos quedáramos solamente con el Salmo 91 para estos efectos de protección, vamos a leerlo y vamos a ver que por qué estoy diciendo lo que estoy tratando de documentar. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, de manera permanente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y es en donde la mayoría de personas ponen el coronavirus u otra clase de cosas horribles. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, la verdad de la palabra de Dios. No temerás al terror nocturno, algo muy propio de dormir en el desierto o en tiempos de guerra, ser sorprendidos, ni saeta que huele de día, una flecha que sin rumbo fijo le caiga a una persona por la mala suerte, también en tiempos de guerra, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que el medio del día destruya, como el juicio que hizo Dios a estos mismos israelitas en varias ocasiones, en donde la mortandad se extendía rápidamente sobre el pueblo de Israel por desobedecer al estar bajo la ley. Evidentemente caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Referencia nuevamente de guerra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Nuevamente referencia de guerra. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y es en donde comienzan los asuntos de por qué a mí sí me pasó, si soy cristiano y traigo mi escapulario del Salmo 91. Bueno, porque el asunto es poner al Señor por esperanza, pero no solo por esperanza. Para todas estas referencias de guerra, hay una sola referencia de pestes, como es el caso de que ahora está afrontando el mundo entero. Dice: pues a sus ángeles mandará cerca, no te vendrá mal ni plaga tocará tu morada,
Versículo 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, la protección divina. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo, versículo utilizado por Satanás. Este salmo cuando está tentando a Jesús, en donde pues va a mandar a sus ángeles acerca de ti y demás, y vemos el nacimiento del angelología y cosas esotéricas horribles y que son del demonio, y aquí vemos que pues este salmo fue usado por el diablo, pues obviamente el diablo usa todo lo referente a la palabra, cambiándola y demás, ¿no? Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás cachorro de león y al dragón. Hace una referencia simbólica sobre el enemigo y particularmente aquí entendemos particularmente sobre Satanás. Por cuanto, 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo lo voy a librar de todas las referencias de guerra, pero también a la referencia de la peste. Tú dirás, es que son principios espirituales. Yo he dicho que son principios espirituales y lo son. Pero así como son las promesas, también las condiciones. Pero nosotros no estamos bajo la ley. Este Salmo 91 estaba bajo la ley. Y cuando ellos desobedecían, porque pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte, te pido, te sugiero que escojas el camino de la vida. Pero si no, estas maldiciones te van a venir. Y estas maldiciones venían sobre Israel cuando desobedecía. Y está todo el Antiguo Testamento. Entonces aquí el tema es, si alguien se toma siendo creyente, o se hace creyente en tiempos de crisis y de miedo, o se hace creyente solamente cuando pues, la ocasión lo amerite, entonces pues, puedo agarrar salmos como este y mandar versículos y cadenas de versículos y hacemos una serie de cosas y movimientos, protegernos, nos untamos aceite, lo que encontremos, corremos espantados. El asunto es que es ley y nosotros no estamos bajo la ley. Vamos a seguir leyendo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, es decir, que no esté al alcance de nada, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, el asunto es que si alguien, insisto y repito, y puedo ser repetitivo, pero por favor escúchame, si no cumple con esto, entonces no aplica lo otro, porque es como si estuviera bajo la ley, no bajo la gracia. Y dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Oh, qué bendición tan grande! El asunto es que para los que no estuvimos ahí, ni somos israelitas, ni estamos bajo el antiguo pacto, ni tenemos nada que ver, y mucho menos sabemos lo que es la guerra, al menos en este país, México, en estos tiempos, ni sabemos lo terrible que es habitar en el desierto a expensas de todas las cosas, y que ya no sabemos o no sabíamos de pandemias tan mortales como las pandemias que acabaron con más de una tercera parte, casi la mitad de Europa con la peste negra y otras tantas pestes terribles y pandemias. El día de hoy pues hay medicinas y demás. Nosotros no sabemos de esas cosas. Nosotros no sabemos. Puede estar insuficiente el Salmo 91 o incluso puede estar sobrado el Salmo 91 y por más que le tratemos de adaptar, por más que le tratemos de mover o de tomar un versículo aislado para protección como estampita o como escapulario, no sé, algo así por el estilo, pues sabes que no va a funcionar. No va a funcionar, no te va a dar fe y mucho menos te va a dar paz. Por la sencilla razón que esto está condicionado al conocimiento y al amor y a la obediencia a Dios y en nosotros a Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque nosotros estamos, ¿cuál es la diferencia entonces? Que nosotros estamos bajo un nuevo y mejor pacto, en donde fuimos incluidos nosotros los gentiles, los que no somos israelitas, los que no hemos sido o hemos estado puestos bajo la ley. Nosotros en la gracia que la entendemos desde el punto de vista de Dios, que nosotros fuimos desde antes que se escribiera este salmo por Moisés, desde antes de la creación del mundo, nosotros fuimos llamados porque habíamos sido ya escogidos, ya habíamos sido predestinados por Dios desde antes de la formación del mundo. Eso es lo que sí dice la palabra. Y al estar nosotros predestinados y guardados por el Señor, y hoy estamos haciendo esto, de estudiar la palabra en esta serie que, como ya sabemos, se llama Diferencia entre, y que este es el capítulo, la diferencia entre el Salmo 91 y Apocalipsis 10:3, es que nosotros tenemos grandes y preciosas promesas porque tenemos la evidencia que las primicias del pacto de Dios, del nuevo pacto de Dios con Israel, mientras Israel está detenido en el tiempo profético, esperando la venida de su Mesías, y que cuando vean que viene van a decir, oh, fue el que traspasamos. Pues sucede que este joven judío que crucificamos sí era el Mesías. Bueno, mientras todo eso pasa, que está detenido, a nosotros se nos adelantaron estas primicias, a nosotros se nos adelantó las primicias de este nuevo y mejor pacto. Y cuando hablo de nuevo y mejor pacto, evidentemente estoy hablando específica y concretamente de lo que es precisamente el Salmo 91, que está incluido en lo que es esta promesa por parte de Dios. Sabes, nosotros se nos ha dado por parte de Dios este adelanto que tenemos, que Dios nos ha dado las cosas maravillosas, dándonos un adelanto de lo que ha de venir para Israel, en este nuevo pacto para Israel, pero que nosotros fuimos incluidos y a nosotros se nos adelantó esta maravilla. Déjame entonces empezar a leer lo que es esta comparación con Apocalipsis 10:3. Quiero centrarme más que en la explicación del nuevo pacto, que ya lo hemos estudiado, y que a nosotros se nos fue dada lo que va a recibir Israel cuando sea el regreso del Señor, que derramará el Espíritu Santo. Los jóvenes tendrán visiones, sueños, y los ancianos visiones y demás. Todo eso nos fue adelantado. El Espíritu Santo no es derramado sobre toda carne, no es así. El Espíritu Santo nos fue dado a los gentiles y fue derramado sobre una parte para formar de los dos pueblos uno, y que esto se llama iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces vamos a leer esta hermosa, porque para muchos es temida, pero para los que somos creyentes es una hermosa relación que estamos nosotros ya viviendo, que es los últimos tiempos. No se necesita ser teólogo, no se necesita ser fanático, no se necesita ser alguien muy estudiado en la palabra, ni rabino, ni nada por el estilo, ni ser rockstar del evangelio. Todo el mundo sabe que estamos muy cerca de un final. Va a haber un crecimiento, la humanidad va a salir adelante, la humanidad va a surgir de entre los escombros de pandemias y de cosas y demás. Va a haber una mejor humanidad, como lo predicaba el domingo pasado. Si lo viste por internet, ya lo estamos transmitiendo en vivo estos 4 domingos siguientes. También será la transmisión en vivo por Facebook, te invito a que lo veas, paréntesis. Pero esta humanidad va a surgir para que cuando digan paz en la tierra, con una coyuntura hecha a nivel mundial por un liderazgo universal, por encima de religiones, por encima de políticas, por encima de economías, algo increíblemente nunca visto y milagroso,
cuando digan paz en el mundo, va a venir destrucción. ¿Qué hacemos nosotros en este escenario? Nosotros lo que hacemos, de acuerdo con la palabra que Jesús, la visión que Jesucristo le dio a Juan en Apocalipsis, habla de 7 iglesias, como ya lo sabemos, ya las estudiamos todas, ya vimos que son, por un lado, el cumplimiento literal con iglesias que existieron en esos tiempos, ¿sí? Y que se cumplieron nuestras cosas, pero con la enseñanza que tenemos de hermenéutica del doble cumplimiento, también vemos que son, por otro lado, tiempos de la iglesia, y que en estos últimos tiempos acomodados coincide perfectamente la historia, no forzada, no metida como si fuera así apretado algo, no forzado, sino que en los tiempos coinciden históricos con toda esta descripción, empezando por la iglesia del martirio de Éfeso y demás. Y vemos cómo ha venido evolucionando, y el día de hoy estamos convencidos, los que tenemos la obligación, el gusto, la bendición de estudiar escatología conforme y siguiendo las reglas y buscando la sana doctrina, podemos tomar que el día de hoy estamos viviendo los tiempos de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, los últimos tiempos, la iglesia apóstata, conviviendo conjuntamente, cuando llega un momento en que se detiene esta convivencia de estas dos iglesias, llega un momento en que Dios para todo y dice, y Juan está en Apocalipsis 4, ¿ok? Interpretaciones escatológicas las hay, las hemos estudiado, pero quiero nuevamente regresar al tema. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Está hablando Jesús a la iglesia de Filadelfia, después empieza a hablar a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de Filadelfia efectivamente existió, efectivamente fue invadida, esta ciudad de Filadelfia fue invadida, y quienes los únicos lugares que quedaron establecidos, digamos que no fueron ni maltratados, ni destruidos, ni demás, eran precisamente los lugares donde se reunía la iglesia, así como los hermanos cristianos milagrosamente fueron librados. Eso se cumplió, pero hay un doble cumplimiento espiritual. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Paréntesis, principio de dolores, coronavirus, más lo que viene. Para probar a los que moran sobre la tierra. Ya no es para probar a la iglesia. La iglesia es guardada, pero la iglesia somos personas. La iglesia no son denominaciones. La iglesia no es una sola congregación. La iglesia, léase, el cuerpo de Cristo. Iglesias hay 7, cuerpo de Cristo hay 1. Un solo cuerpo de Cristo, que son las personas que están vivas en cierto momento, y que de generación en generación el Espíritu Santo va haciendo esta labor de tener un llamado efectivo de salvación, de nuevo nacimiento, de regeneración y de renovación, hasta hacernos lo más cercano a la imagen de Cristo, y que morimos, y que seremos resucitados, que dormiremos, generación tras generación. Entonces está hablándole a una cierta etapa, y dice que yo te voy a guardar de la hora de la prueba que viene sobre toda la tierra, para los habitantes de toda la tierra, musulmanes, católicos, judíos, israelitas, los más malos de todos, los más buenos, famosos, guapos, feos, ricos, pobres, sobre todos los moradores, viene una prueba. Y hoy el mundo está siendo probado. No es fantasía. Pues ahí nada más prende la tele y verás. De hecho, tú estás, en teoría deberías de estar guardado en tu casa viendo esto sin salir. No nada más en este país, eran 150, 190 y siguen creciendo el número de países infectados. No es mortal, no es algo terrible. Si alguien se cuida no va a ser infectado y demás,
pero de que es una prueba para todos los moradores de la tierra, no hay forma de negarlo. Entonces te voy a explicar más a detalle qué significa yo te guardaré de la hora de la prueba. Por un lado, algunos teólogos insisten que es la confirmación de que la iglesia estará en la gran tribulación. Bueno, eso también no está bien interpretado, porque no se refiere a un guardar en el sentido de sacar, ¿sí? El rapto de la iglesia pre-tribulacional está documentado con otras cosas, no con este versículo. ¿Ok? No nos equivoquemos en esto. Esto se refiere a gente que está guardada por el Señor estando en la tierra, de personas vivas. Y es una prueba, porque dice para probar a los que moran en la tierra, no dice para destruir, como lo comentaba el domingo, sino para probar. Y te voy a leer lo que significa probar, de acuerdo con el diccionario, la palabra, la etimología de lo que significa probar. Voy a leer del diccionario Vine, diccionario expositivo. Podrás ver que no estoy inventando. Y habla en este término en griego se traduce como probar de 20 formas diferentes con palabras diferentes en griego. Esas 20 palabras en griego son muy parecidas, pero no es lo mismo. ¿Sí? Son 20 palabras que se traduce como guardar. La número 15, de acuerdo con el escrito original, usa la palabra en griego tereo, y te voy a leer tal cual. Si tienes el diccionario, pues lo buscas, si no, escúchame bien. Dice, denota en primer lugar, vigilar sobre, preservar y guardar. Así como en Hechos 12:5, cuando Pedro es encarcelado y le asignan a Pedro, a él solito nada más, 4 unidades de 4 cada una de esta unidad de soldados para guardarlo, que no escapara, guardarlo. Estaba prisionero, estaba vigilado, estaba preservado. Custodia se usa del poder preservador de Dios el Padre y de Cristo que él ejercía y ejerce sobre su pueblo. Este verbo está en tiempo auristo, una explicación ya le hemos dado, o puntual. Considera la preservación continua del creyente como un acto simple y completado sin referencia al tiempo transcurrido en su cumplimiento. Es decir, como está auristo, en tiempo auristo es un presente continuo perpetuo, yo le llamo. ¿Ok? Siempre está vigente. Pero cuando se cumple la condición especial de la prueba, sobre todo los moradores de la tierra, agarra un sentido más completo. Particularmente hace referencia este diccionario en Apocalipsis 3:10, en donde esta misma palabra, tereo, dice observar, dar atención como se deben de guardar los mandamientos. Es decir, es una atención puesta, y cuando dice yo guardo la palabra, yo guardo los mandamientos, está usando esta misma palabra tereo. ¿Qué significa entonces? Voy a regresar al diccionario, voy a regresar a la palabra de Dios, y dice, yo te guardaré, yo te estaré vigilando, te estaré protegiendo, pondré alrededor de ti para que no puedas salir más que voluntariamente de esto, ¿sí? Y que no estás aprendido, pero sí estás vigilado, guardado, preservado, cuidado y todo lo demás. Por eso, no hay un condicionante como en la ley. Aquí lo que está diciendo el Señor antes está para lo que ya estamos, para los que ya estamos en la palabra de Dios y cumpliendo la palabra de Dios. ¿Ok? Mira, dice en el versículo 9, en el mismo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba para probar a los que moran en la tierra. Versículo 11, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es la diferencia entonces, mis queridos? La diferencia es extraordinariamente simple. El Salmo 91 nos queda muy corto. ¿Por qué? Porque no cambia el corazón. El Señor se compromete a la obediencia de la ley con su pueblo de Israel para la protección física. Obediencia y amor a cambio de protección. Básicamente dice, porque por cuanto se ha guardado y me ama, dice el Salmo 91, yo lo pondré en alto, lo libraré de tal y tal y tal. Nosotros simplemente es por ser renacidos, por ser nacidos de nuevo, por guardar la palabra de Dios y simplemente por el hecho grandioso y glorioso y misericordioso de que el Señor nos ha puesto como parte de su cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo y esto se aplica sin necesidad de grandes despliegues de oración, de súplica y llanto, que el Señor nos guarde. No estoy diciendo que seamos irresponsables. Estamos diciendo que en el corazón de nosotros obra el Espíritu Santo. Somos parte del cuerpo de Cristo y el Señor nos preserva, nos guarda y nos cuida. Te agradezco el tiempo, Dios te bendiga y recuerda, nos vemos el domingo por Facebook, Renuevo de Amistad, el muro de Renuevo de Amistad de Facebook. Ahí a las 12 del día comenzará la transmisión con oración y después la palabra de Dios. Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo.